Sean bienvenidos todas y todas a este webinar virtual que lo realizamos en el marco de los festejos por el mes de la comunidad graduada que desarrolla la facultad durante todo el mes de junio. Este evento está organizado por la Secretaría de la Comunidad Graduada junto a un equipo referente de Wikimedia Argentina, en el cual hemos decidido continuar con la actividad realizada en el mes de marzo durante el mes de la mujer, en el cual en ese momento se relevaron, editaron e incorporaron referencias con el objetivo de ampliar el panorama sobre el desarrollo científico. En la charla de hoy cambiamos un poco el eje para respetar a los que se habían anotado y haremos solo un encuentro que va a tratar sobre Wikimedia y las barreras a la hora de escribir sobre mujeres, con motivo el día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, por lo cual saludamos a todos. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra vicedecana, Magalí Castro Pérez. Adelante, Magalí, para que nos pueda saludar. Gracias, Nerea. Muy buenas tardes a todos y a todas. En esto, bueno, primero, feliz día a todas las mujeres por el día de hoy y a todos quienes trabajan para que haya más promoción y difusión de las mujeres en la ingeniería. Como dijo Nerea, venimos con un trabajo, bueno, un camino que nosotros decimos que aún nos falta muchísimo por recorrer, pero bueno, quienes primero se sumaron fue Wikimedia Argentina, cuando este año 2022 decidimos empezar con distintas actividades de promoción, difusión, divulgación. En esto que siempre decimos, las carreras no tienen género, pero para eso lo tenemos que trabajar y sociabilizar y visibilizar aún más. Y bueno, cuando aceptaron, bueno, tanto Coti como Vic, y bueno, en general el grupo de Wikimedia Argentina, no solo venir a Córdoba, sino apoyarnos en todo este trayecto de, bueno, justamente visibilizar perfiles de científicas, mujeres, y reconocerlas desde nuestra facultad. Así que bueno, en esto, en conjunto con un montón de actividades, así que bueno, nuevamente y en cada oportunidad agradecer a la Secretaría de la Comunidad Graduada en nombre de Lisandro Cabdevila, su secretario, y hoy presente Nerea Lund, su prosecretaria, que vienen desarrollando una extraordinaria actividad durante todo el año, pero más intensa aún en junio, que es el mes de la comunidad graduada, con muchísimas actividades. Y por supuesto agradecer no solamente el encuentro de hoy, sino el acompañamiento que nos hace Wikimedia Argentina, hoy con Vic, que nos va a estar dando este webinar. Y bueno, gracias por el apoyo, Vic, en nombre tuyo a toda la comunidad de Wikimedia, por las tareas que desarrollan y que nos acompañan en este camino de fomentar, bueno, que las elecciones de las carreras no tienen género y poder visibilizar aún más el trabajo de las mujeres en ingeniería. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Magalí, la disertante de nuestro día de hoy, Vicky Friso. Desde antemano te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y por poder darnos este tallercito para que todos puedan aprovecharlos. Bueno, quería agradecerles también la invitación y esta construcción que vamos haciendo de a poco, de ir pensando en las maneras en las cuales ciertos sesgos hacen que, nada, tanto las carreras, como en este caso que vamos a estar abordando la enciclopedia Wikipedia, tenga ciertas presencias generizadas y jerarquizadas según género, cuando no necesariamente debería ser así. Entonces, hoy lo que les voy a presentar es un poco algunas del diagnóstico que hacemos desde Wikimedia Argentina en relación a los sesgos, los sesgos que tienen que ver con la brecha de género principalmente. Y vamos a abordar sobre todo qué pasa con las mujeres, y también les voy a dar como algunas pinceladas de otras identidades que son más del orden de la comunidad LGBT, como para entender un poquitito cómo se articula ese sesgo entre las diferentes identidades. Si les parece, entonces, presento el PowerPoint. Vamos a ver. Aquí. Okay. Como les comentaba, lo que es eso, hoy vamos a estar pensando de qué manera la construcción colaborativa del conocimiento que se da en la plataforma de Wikipedia, pero también en otros proyectos hermanos del universo Wikimedia, está atravesada por ciertos sesgos que son sesgos sociales. Entonces, lo primero que les quería presentar es un poquito qué es Wikimedia Argentina. Wikimedia Argentina es una asociación, trabajamos en la promoción de los proyectos Wikimedia, entre ellos el más conocido es Wikipedia, pero existen otros como Wikimedia Commons, que trabaja principalmente con imágenes,
Y tenemos tres ejes principales, tres áreas de trabajo. La primera es educación y derechos humanos, la segunda es cultura y conocimiento abierto, y la tercera es el área de cooperación e inclusión. Hoy yo estoy acá en representación del área de cooperación e inclusión. Entonces, primero como comentarles que si bien se podría decir que la amplia mayoría de las personas conoce qué es Wikipedia y qué tipo de proyecto es, esta es como sería la portada de la enciclopedia, que para nosotros es importante mostrarlas porque por lo general accedemos a la enciclopedia a través de búsquedas en Google. Entonces, medio que accedemos a los artículos de lo que estamos buscando en nuestros idiomas. Pero sin embargo, entender que Wikipedia es un proyecto global, que lo que está es construyendo conocimiento colaborativo en diferentes idiomas, porque existen múltiples Wikipedias, nos permite también comprender de qué manera eso se va articulando y va generando contaminaciones, tránsitos de ideas y de conocimiento a lo largo del mundo. Entonces, acá pueden como ver también la cantidad de artículos que hay según cada una de las Wikipedias. Claramente la más grande es en inglés, pero español es una de las más grandes también. Entonces es súper significativo lo que pasa en esta enciclopedia, que es una de las fuentes de acceso a la información más utilizadas. Entonces, cuando pensamos qué es Wikipedia, Wikipedia es ante todo un proyecto de conocimiento libre. Es una enciclopedia libre que está construida colaborativamente. ¿Qué significa que está construida colaborativamente? Significa que cualquier persona puede escribir y mejorar Wikipedia. Se puede hacer tanto sea creándose un usuario como simplemente desde la plataforma editando los artículos. Esto permite que se genere una dinámica de construcción de conocimiento en la cual todas las personas podemos encontrarnos a dialogar y a debatir por qué cierta información debería estar presente o no en una enciclopedia. Y es algo de lo que vamos a ir abordando a lo largo de este de este encuentro. Entonces es una enciclopedia que tiene más de 300 idiomas, y como pueden ver en español, estamos recibiendo aproximadamente un promedio de 31 millones de visitas por día. De algún modo, a mí me parece significativo, antes de seguir avanzando, pensar que estos números, estas estadísticas, no solo hablan de la magnitud del proyecto que es Wikipedia, sino también de la relevancia y el impacto que tiene que en Wikipedia esté disponible cierta información o esté faltando cierta información. Por eso, para nosotros es importantísimo hacer la invitación a sumarse a escribir en Wikipedia, porque justamente va a ser un lugar donde mucha gente va a buscar información. Entonces, si en Wikipedia encontramos brechas, esas brechas implican también una falta de representatividad con la que lidiamos el conjunto de la sociedad. Entonces, para la construcción de Wikipedia, para entender de algún modo la manera en la que la comunidad de voluntarios y voluntarias que escriben Wikipedia, que nosotros le llamamos editores y editoras, está constituida en torno a 5 pilares, que son los 5 pilares que acordó la comunidad. El primero es entender que Wikipedia es una enciclopedia. Y aunque esto parezca una redundancia y parezca algo del orden de lo obvio, no es tan sencillo recortar qué es enciclopedia a nivel conceptual. Es decir, enciclopedia significa que es un espacio donde vamos a encontrar una síntesis de información que ya está disponible en otros lugares. Es decir, es una síntesis de información publicada en otros ámbitos, ya sea libros, páginas web, artículos académicos, etc. Entonces, esa síntesis de información implica que para poder escribir en Wikipedia, eso va a tener que estar escrito en otro lado. Y lo que va a hacer Wikipedia es resumir la información más significativa e importante de algo que está siendo estudiado y publicado en otros ámbitos. Después, es importante entender que Wikipedia va a estar buscando todo el tiempo el punto de vista neutral. Y esto se construye principalmente intentando equilibrar las miradas que hay en torno al artículo que se está escribiendo, ya sea en torno a un conflicto, que es donde más en evidencia se va a poner la necesidad de debatir colaborativamente qué es lo que se escribe en torno a ese conflicto, pero no solo, sino que cuando escribimos, por ejemplo, una biografía, podemos llegar a encontrarnos que la persona que escribió la biografía sabía mucho de quién estaba escribiendo, de quién estaba biografiando, pero tenía, por ejemplo, una cercanía afectiva que hacía que esa información esté connotada de cierta manera específica. Entonces, lo que va a hacer el conjunto de la comunidad de voluntarios y voluntarias es ir una y otra vez sobre la información publicada y entre todos construir un artículo un artículo o una biografía, en este caso, que nos permita acceder a la información desde la forma más neutral posible. Entendiendo que la neutralidad es un ideal, la neutralidad siempre va a estar en disputa, pero hay algo de la construcción colaborativa y de los diferentes puntos de vista que va a permitir encontrar una síntesis en equilibrio. Después es importante entender que Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre.
¿Qué significa esto? Que Wikipedia, toda la información que está presente en Wikipedia y en los diferentes proyectos hermanos de Wikipedia, son los proyectos Wikimedia, es información que está bajo licencias libres, es decir, está disponible para el uso y para la reproducción de esa información. Esto es significativo porque es uno de los pilares por los cuales la gente los voluntarios y las voluntarias se comprometen con el proyecto Wikipedia y los proyectos hermanos, sus proyectos hermanos, con los proyectos Wikimedia. Porque justamente es un debate por qué significa la cultura abierta y el conocimiento libre. Entonces Wikipedia viene a ser una plataforma en la cual se está ensayando hace ya mucho tiempo qué significa construir algo desde el conocimiento libre. Por otro lado, pensar que Wikipedia sigue normas de etiqueta, y esto se refiere a que como Wikipedia está construida por una comunidad de editores y editoras, es una comunidad que está en permanente relación en un espacio virtual. Entonces, hay ciertas normas para regular las interacciones de las personas en esa comunidad. Y entre ellas, para mí, es importante o es lindo saber que una de las normas de etiqueta que se sigue en Wikipedia, además del trato cortés, es tener siempre la presunción de que del otro lado, la persona con la cual estás hablando, que no la estás viendo porque está en una pantalla en la mayoría de las veces, es una persona que siempre está con una intención de buena fe. Es decir, vamos a estar siempre pensando que las personas que están escribiendo con nosotros un artículo, incluso aunque tengan puntos de vista contrarios al que está presente en el artículo en ese momento, y se esté armando un debate, esas personas siempre van a estar intentando sintetizar información presente. ¿Sí? Bien. Esto nos va a permitir construir progresivamente una comunidad en la cual uno se vaya sintiendo alojado. Y después, el último, que es sin duda de mis preferidos, es entender que Wikipedia no tiene normas firmes. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que Wikipedia es siempre el espacio de encuentro y de producción de una comunidad. Y esa comunidad que está produciendo ese espacio puede en cualquier momento rever las normas en las cuales, con las cuales se articula el proyecto y redefinirlas. Entonces, en este sentido es un proyecto que está vivo, que está siempre abierto a la posibilidad de un debate, siguiendo de manera muy cerquita y como muy afín a las nociones de cultura libre y conocimiento libre. Bien, cuando pensamos en la comunidad de wikipedistas, primero es entender esto, que es una comunidad de voluntarios y voluntarias, y que cualquier persona puede escribir. Entonces el acceso a la escritura en Wikipedia y a la comunidad es libre. En la comunidad de wikipedistas vamos a encontrar distintos roles, que es lo que nos permite como organizar y jerarquizar algunas de las tareas. Que esto igual de todas maneras, o sea, lo pueden encontrar dentro de la propia Wikipedia, está definido cuáles son los roles, pero solo para comentarles que se articulan en relación a distintos roles, pero no son roles que den necesariamente una jerarquización de la pertenencia. Es decir, es una comunidad que aboga por la horizontalidad. Y después, para nosotros también es importante entender que Wikipedia es una enciclopedia que se escribe en tiempo libre de voluntarios y voluntarias. Entonces, esta variable, que va a ser el tiempo libre disponible para la escritura, genera un conjunto de brechas de participación. La primera brecha que identificamos es una brecha de género, es decir, ¿cuál es el tiempo disponible para la escritura y para la posibilidad de comprometerse en un proyecto, como puede ser Wikipedia, que pueden tener los varones y las mujeres? Bueno, sabiendo que hay un diferencial de un tiempo de uso y disponibilidad para poder hacer actividades distintas a las que son del sostenimiento de la vida, nosotros encontramos que 1 de cada 10 personas, según un informe del 2011, está un poco desactualizado, pero es el dato que tenemos en este momento, 1 de cada 10 personas que escriben en Wikipedia son mujeres, es decir, 9 de cada 10 son varones. Presuntamente, ¿no? Después, 22 de las biografías de Wikipedia en español son de mujeres. Cuando pensamos en otras identidades, por eso decía presuntamente antes, porque no tenemos un registro de otras identidades para editores y editoras, pero cuando pensamos en términos de contenido, sabemos que solo el 0,14% de las biografías presentes en Wikipedia en español pertenece a otras identidades. Entonces, esta brecha es brutal. Es brutal en el sentido que si pensamos que apenas el 22% son de mujeres y que el 0,14% es de otras identidades, estamos encontrando ante una falta de representatividad que es muy fuerte, sobre todo si entendemos que se trata del proyecto de conocimiento libre más grande que existe en la actualidad en Internet. Bien, entonces, ante la pregunta de qué pasa con la brecha de contenido en Wikipedia y por qué esto se está dando, nosotros encontramos diferentes ejes. El primero es entender que Wikipedia es
es un reflejo de la sociedad. Es decir, Wikipedia está siendo escrita por personas que vivimos en este mundo y está siendo escrita a partir de contenido ya publicado que también es producido desde ciertos sesgos que operan socialmente. Entonces va a estar sistemáticamente reflejando las brechas que se dan socialmente. Cuando pensamos en términos de sesgo, nos parece importante definir que sesgo va a ser la manera en la cual nosotros recortamos nuestra mirada de mundo. Es decir, cuáles son los filtros que tenemos para mirar a la realidad y para construir narraciones y conocimientos de esa realidad a partir de esos filtros que ya traemos culturalmente, de algún modo, imbrincados en nuestra mirada de estar y de mirar al mundo. Hay diferentes sesgos. Nosotros nos parecía importante como traer los sesgos que producen brechas y que venimos trabajando y abogando para que eso se vaya reduciendo. Está el sesgo androcéntrico, que en un ratito voy a entrar más en profundidad, el sesgo heterosexista, el sesgo racista, el sesgo capacitista y múltiples otros, ¿no? Entonces, en este encuentro nos vamos a ocupar del que nos convoca, que es principalmente el sesgo androcentrista, y lo que vamos a entender por sesgo androcentrista es esa forma de mirar que le va a otorgar una posición central al punto de vista masculino, o construido de manera masculina, hacia la realidad. Entonces, este sesgo está operando en diferentes ámbitos. Está operando en lo que llamamos epistemológicamente, es decir, en la forma en la que se construye conocimiento y a qué tipo de saberes se les da valor, a qué tipo de hitos de construcciones históricas, a qué tipo de personajes se les da valor, y forman a las narraciones, entran a formar parte de las narraciones históricas del conocimiento, pero también opera a nivel de lenguaje. Es decir, por ejemplo, la posibilidad de que se nombren las cosas con el universal masculino. Yo digo, todos estamos interesados en Wikipedia y entendemos que estamos hablando de una totalidad, y cuando digo todas, se está fragmentando en una feminización. Esas maneras en las que el sesgo opera en el lenguaje también van a estar construyendo diferentes maneras de construir las narraciones sociales históricas. Entonces, este sesgo lo vamos a tener todas las personas, es decir, no importa cuál sea el género que porte cada uno de nosotros y nosotras, es algo que está instituido culturalmente. Entonces, más allá de si yo soy una mujer, soy un varón o soy cualquier otra identidad, voy a tener que estar todo el tiempo dialogando con un sesgo con el cual aprendí a mirar el mundo. Por eso nos parece importante repreguntarnos sobre de qué manera ese sesgo está operando, más allá de la posibilidad de incorporar más ediciones de personas que se identifiquen como mujeres. Entonces, por eso nosotros hacemos una diferenciación, ¿no? De cuál es la brecha en términos de voluntarios y voluntarios, pero también la brecha en términos de contenido. Es decir, más allá del género de las personas que participan en la enciclopedia, que hay una brecha muy fuerte, cuál es la brecha en términos de contenido. Entonces, bueno, nos parece como importante tener en cuenta eso. Bien, yo les traía acá como para tomarnos unos minutitos, una posibilidad como de reflexionar a qué significa eso que pensamos en términos de sesgo, ¿no? Y tal vez es un ejemplo un poco burdo, es el ejemplo más rápido que vamos a encontrar, pero es una foto muy clara de qué estamos hablando cuando pensamos en términos de sesgo de construcción de conocimiento. Y es básicamente la diferencia en las formas en las cuales en Wikipedia se está definiendo la categoría de varón y de mujer. Y acá, importante para hacer una salvedad, estas definiciones no son las definiciones que la comunidad de wikipedistas desarrolló por sí mismas, sino que son definiciones que se trasladan a Wikipedia a partir de definiciones existentes en otras fuentes de información. Entonces, la síntesis de la definición de varón que encontramos en Wikipedia, que proviene de otras fuentes, que uno puede ver que proviene de otras fuentes porque están las referencias, ¿no? El 1 ahí, el 1 al final de la palabra masculino, el 2 y el 3 al final del primer párrafo, eso da cuenta de las referencias que se están citando para construir esa información. Entonces podemos encontrar que el varón es un ser humano de sexo masculino. Es independiente de si es niño o adulto, es varón igual. La palabra varón en español deriva del latín varo, valiente, forzado, y muy probablemente relacionada con vir, varón héroe, bajo la influencia del germánico varo, etc. Bien. Y cuando vamos a mujer, encontramos que mujer o fémina es el ser humano femenino o hembra, independientemente de si es niña o adulta. Bien. Tiene diferencias biológicas con el varón, como la cintura más estrecha, la cadera más ancha y la pelvis más amplia. Diferente distribución y cantidad de vello, tejido adiposo y musculatura. Sus genitales son diferentes y su mama, a diferencia del varón, están desarrolladas. Entonces, lo que encontramos acá muy fácilmente
es que mientras el varón se define incluso por el recorrido etimológico de esa palabra y cuáles fueron lo simbólico que se está asociando a la palabra de varón, como valiente, forzado, héroe, hombre libre, en el caso de mujer vamos a estar encontrando todo el tiempo una definición que está en contraste con la de varón. De hecho, la cantidad de veces que aparece la palabra diferencia en relación a varón es bastante importante para el tamaño del párrafo. Entonces, ahí es cuando encontramos de qué manera se articula eso que llamamos sesgo androcentrista, porque se está intentando constituir una definición de mujer desde la centralidad de lo que sería la figura del varón. Entonces, esos van a ser los contrastes que se van a ir reproduciendo en diferentes espacios. Este es un ejemplo, como les contaba, muy explícito, ¿no? Como muy concentrado de cuál sería la problemática, pero que uno va a ir encontrando en diferentes lugares de los artículos. Incluso a veces son pequeñas oraciones o maneras en las cuales se está informando en torno a, por ejemplo, a la biografía de una mujer. Bien. Entonces, eso es lo que decíamos antes. No se trata solo de la falta de editoras formando parte de la comunidad wikipedistas y de la brecha de contenido en la enciclopedia, sino que esta problemática se arraiga en la concepción de relevancia enciclopédica. Entonces, ¿por qué decimos que la relevancia enciclopédica es clave para pensar esto? Porque si ustedes se recordarán, voy a avanzar, recordarán, pensábamos antes cómo definíamos la enciclopedia. Bueno, nosotros estábamos intentando definir enciclopedia como aquel espacio donde se sintetizaba el contenido publicado en torno a temáticas de interés para la sociedad. Bueno, ese contenido que va a ser sintetizado es contenido que se considera relevante. Y la pregunta por qué significa la palabra relevancia es la pregunta que nos van a arrojar a nosotras la necesidad de repensar cómo se construyen las brechas. Entonces, cuando pensamos en términos de relevancia enciclopédica, estamos intentando pensar por ejemplo, pensamos en términos de biografías. ¿Cuáles son las personas a las cuales, de las cuales amerita tener un artículo enciclopédico? Yo no puedo tener un artículo enciclopédico para mí misma. ¿Por qué? Porque no soy una persona que haya tenido una visibilidad pública o que haya tenido un cierto aporte a nivel social y cultural como para que la sociedad me reconozca en términos enciclopédicos. Soy una persona de a pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí no me correspondería tener un artículo en Wikipedia. Pero si pensamos en una persona que ha ocupado un puesto de presidencia de un país, bueno, a esa persona sí le corresponde tener un artículo enciclopédico. Esto que en este ejemplo sencillo y cotidiano es muy claro, empieza a generar grises cuando nos encontramos ante identidades que han sido, por decirlo de alguna manera, socialmente minorizadas. Y este es el caso de las mujeres, y como les decía, también de personas LGBT y de otras identidades o comunidades que han sido minorizadas. Entonces, si pensamos en cómo se construye socialmente el conocimiento y entendemos que el sesgo androcéntrico le va a otorgar mayor relevancia y visibilidad al trabajo realizado por varones, entonces vamos a darnos cuenta de qué manera eso nos repercute a la hora de intentar rastrear personas que fueron relevantes, pero que no fueron varones, que fueron mujeres o, por ejemplo, personas trans y travestis. Entonces, para escribir en Wikipedia, como les contaba antes, yo para escribir en Wikipedia necesito sí o sí que lo que voy a publicar en la enciclopedia haya sido publicado antes en otros lugares. Es decir, Wikipedia es una fuente terciaria, que toma información de fuentes secundarias para producir su contenido. Entonces, si yo intento escribir una biografía de una persona que no ha sido investigada, o que no ha sido, de algún modo, su vida no ha sido pública, porque por decir un ejemplo, los medios de comunicación de la época no tomaron sus aportes y sus contribuciones a la sociedad y no hicieron de eso noticias periodísticas y no logró entrar a un espacio de visibilidad pública, esa persona, por más que se resulte relevante y haya hecho un aporte muy significativo, no va a poder ingresar en Wikipedia porque no voy a tener las fuentes válidas para poder hacerlo. Y por fuentes válidas me refiero a fuentes que han sido, o sea, que han pasado por un filtro de fiabilidad. Es decir, yo no puedo usar las redes sociales de alguien para escribir sobre esa persona en Wikipedia. O no puedo usar un blog para escribir sobre una persona en Wikipedia. Necesito utilizar información que ha sido validada por diferentes formas de verificabilidad. Por ejemplo, un artículo académico, una publicación en un libro, una publicación en una página web oficial que tiene filtros de edición.
Este va a ser como la problemática nodal a la hora de intentar lidiar con la relevancia enciclopédica y la posibilidad de escribir sobre mujeres, sobre personas LGBT que no han recibido la suficiente atención por parte de otros espacios, otros ámbitos de construcción del conocimiento, ya sea la academia, los medios de comunicación, etc. Entonces, como socialmente las actividades públicas y profesionales de las mujeres y las personas LGBT son menos visibles y se escriben menos entrevistas, menos notas, menos libros y artículos sobre estas identidades, es mucho más difícil escribir sobre ellas en Wikipedia. Y va a ser esta rueda que se retroalimenta a sí misma la que nos va a dejar ante una brecha de contenido que requiere un esfuerzo singular para poder saldarlo. Entonces, de algún modo, para mí es importante tener en cuenta que a la hora de escribir en Wikipedia, cuando vayamos a escribir sobre una persona que querramos biografiar, por ejemplo, una mujer ingeniera, en el día que nos convoca, vamos a tener que primero poder rastrear si esa mujer ya ha sido entrevistada, ha formado parte de artículos que se escribieron sobre ella, etcétera, para poder escribir sobre ella en Wikipedia. Y si eso no pasó, porque todavía no recibió la atención pública que merece por sus aportes, tal vez haya que hacer un gesto anterior y se trate de tener mucha atención, y sobre todo para las personas que tienen alguna forma de conexión con la escritura en medios de comunicación o que escriben artículos académicos, comenzar a prestar atención a cuáles son esas personas que han sido invisibilizadas por la historia o que están siendo invisibilizadas por la historia y la producción de conocimiento. Porque lo que nos invita a la brecha en Wikipedia no es solo a la escritura en Wikipedia sobre mujeres y personas LGBT, y su historia y su cultura, sino también a mirar la manera en la que estamos produciendo conocimiento, porque ese modo en el que estamos produciendo conocimiento es un modo que está sesgado y que se reproduce en nuestra enciclopedia. Como de algún modo yo quisiera decir eso. Y por poner un ejemplo, para mí un ejemplo que es muy significativo y que también nos permite como situarnos un poco en la cierta, vamos a decir, injusticia epistémica o de representación, a mí me gusta poner el ejemplo de una activista que fue muy significativa para la ley de identidad de género en nuestro país, o sea, para lo que fue el Frente por la Ley de Identidad de Género, que es la activista travesti Karina Urbina. Karina Urbina formó parte de organizaciones políticas muy significativas en el proceso de la sanción de la Ley de Identidad de Género, fue una persona de mucha visibilidad en ese proceso, sobre la cual no se escribió prácticamente en ningún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa disputa se dio, que es un momento histórico obviamente anterior a la sanción de la ley, esas activistas, entre ellas Karina Urbina, no tenían la posibilidad de tener una audibilidad social. O sea, no tenían la posibilidad de acceder a ciertos espacios de enunciación y de tener una voz. Entonces, uno no puede escribir sobre esa activista porque no tuvo en su momento la posibilidad de hablar. Y esto, que este sería como un caso reciente, por poner una palabra, esto se replica en otras identidades y en las mujeres muy significativamente a lo largo de toda la historia. Entonces, tal vez queremos hablar de una mujer profesional que hizo un aporte súper significativo para su campo, y nos encontramos que eso no le interesó a nadie hasta ahora. Entonces eso no fue socialmente relevante. Y nos va a arrojar a esa pregunta de qué significa la relevancia cuando estamos intentando reconstruir trayectorias vitales y aportes históricos de personas e identidades que han sido históricamente minorizadas. Entonces hay una pregunta ahí, que no se va a saldar necesariamente en la enciclopedia, se salda en intentar entender cómo culturalmente eso se articula. Como de algún modo la invitación es esa, hacernos la pregunta sobre de qué manera este sesgo está operando en nuestras formas de narrar la historia y de construir conocimiento, y de cómo esto se refleja en proyectos de síntesis como puede ser Wikipedia. Esa sería un poco la propuesta del día de hoy. Entonces, llegados acá, les quería agradecer del equipo de Wikimedia Argentina, decirles que estamos a disposición para preguntas, dudas, o incluso si tienen ganas de sumarse a editar en la enciclopedia, también hacemos acompañamientos, y nada, y cualquier cosa nos escriben, están ahí nuestros datos de contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vic, muchas gracias. La verdad que ojalá podamos seguir sumando gente a que pueda seguir editando y poder seguir incluyendo mujeres que faltan. Me ha parecido muy enriquecedora, así que lo vamos a compartir, por eso me parecía necesario grabarlo. Pero te agradezco un montón por tu disposición y por participar en este evento. Por favor.
estamos acá para acompañar y de nuevo muchísimas gracias por el espacio y por el interés. Gracias a vos. Nos vemos.